pero no sé qué tuvo hoy, pero tardó años en iniciar siquiera. Ok, bien, el día de hoy vamos a trabajar justamente con las razones financieras que espero que ya hayan podido calcular. Vamos a trabajar razones estándar, que es con esos datos que ustedes ya tienen y ya calcularon. Vamos a trabajar además también la razón índice, ¿no? Es bastante sencillo razones estándar y tanto verticales como horizontales, y justo esas nos van a servir para poder elaborar nuestro índice con razones índice, ¿vale? Entonces, permítanme, les comparto pantalla. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Bien, vamos primero a revisar cuáles eran las clasificaciones de estas razones, que son las que ya terminamos de ver el día de ayer, ¿no? Razón circulante, ¿de qué tipo de razones financieras eran, chicos? Recuerden que vimos una clasificación, entonces coméntenme de qué clasificación era. Es la de liquidez, ¿no, maestra? Ok, exactamente. Es igual por acá, nos pusieron de liquidez, ¿no? Liquidez. Y obviamente, pues la razón, la prueba ácida, pues también, ¿no? Porque decíamos es muy parecida a esta razón circulante, solamente que además vamos a considerar solamente los activos circulantes más líquidos, ¿no? Después, el índice de solvencia, ¿de qué clasificación era? ¿Es financiera, profesor? ¿O algo así? Sí, sí, todas las de aquí son financieras, ¿no? Bueno, de solidez, o sea, que se ve que está, ¿cómo se puede decir?
A ver los demás chicos. ¿También es de liquidez, maestra? No, no, esta sí no es de liquidez. ¿De endeudamiento? No, esta la encontramos dentro de las de estabilidad. Ujú. Recuerden que decíamos, ¿no? Particularmente la solvencia tiende a darle mucha estabilidad justamente. También se puede encontrar en las de endeudamiento, porque justamente nos habla de que no está endeudada, sino de que tiene esa capacidad, ¿no? Depende de la orientación del tipo de análisis, ¿no? Pero puede ser de esas dos. Ok, la siguiente, rotación de inventarios, Liquidez, ¿no? ¿no? Son de actividad. Son de las de actividad o productividad, exactamente. Después tenemos esta de periodo de rotación de inventarios. ¿De qué tipo de razones? ¿No es lo mismo, maestra, entonces? ¿Perdón? Índice de rotación de inventarios, ¿no es lo mismo de rotación, no? No es lo el mismo periodo, ¿no? porque este es periodo. Ajá. ¿Sería 360 días? ¿O cómo? No. ¿Pero de qué clasificaciones de razones? Igual de actividad. También, exactamente, ¿no? También es de las de actividad. Ok, bien. Estas, margen bruto, margen de operación y margen neto, ¿de qué tipo de razones son? De rentabilidad. De rentabilidad. Exactamente, ¿no? Esta, ROA y ROE. ¿También rentabilidad? No, ¿verdad? Sí, también son de rentabilidad, ¿no? De hecho, vimos bastante de rentabilidad desde aquí hasta acá. Ok, ¿y las últimas dos, de qué tipo de razones son? De actividad, ¿no? No, estas no son de actividad. No, estoy mal. Son de endeudamiento. De endeudamiento, exactamente. Esto lo vamos a necesitar ahora que hagamos nuestro índice, ¿no? Entonces, por eso recordamos cuáles son esas clasificaciones, ¿vale? Ok, bien. Vamos a empezar entonces con las razones estándar. Las razones estándar parte justamente de los cálculos que ya hicimos nosotros sobre las razones simples, pero pues como lo mencionamos en varias ocasiones, pues no siempre es suficiente el tener ya calculadas nuestras razones financieras, ¿no? Por todo esto que hemos comentado, que depende pues del sector, de a qué actividad se refieren, inclusive, por ejemplo, del ciclo económico, ¿no? Entonces, una forma de tener unos parámetros más adecuados, pues es justamente la comparación que se hace con otras empresas. Eso ya nos da una idea de si estamos alrededor de un rango aceptable o no. Y justamente el calcular los valores estándar, pues nos permite ver alrededor de qué cifra encontraríamos ese rango aceptable. De tal forma entonces que para poder calcular estas razones estándar, lo que vamos a hacer es comparar nuestras razones simples, solamente que ahora considerando varias empresas, considerando esto mismo que ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando hacemos comparación de empresas, bueno, hay
hay ciertas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo, que sean empresas del mismo sector, en particular, para este tipo de método de razones, que además sean empresas que tienen un tamaño similar, ¿no? Que no sea una empresa muy pequeñita, una micro contra una empresa enorme transnacional, ¿no? Porque también ahí podemos encontrar diferencias, como lo fuimos mencionando también. Debe de ser también, por ejemplo, se puede hacer, si no es con varias empresas, se puede hacer comparando diferentes años de la misma empresa. Y para hacer esto, pues vamos a elegir cuál de las medidas de tendencia central pues es más adecuada para hacerlo. La que más se usa, la más común, es la media o promedio aritmético. Pero bueno, también se puede usar la mediana. ¿Ustedes recuerdan qué es la mediana? Por ahí lo vieron en tercer semestre, ¿no? Creo que era donde se dividían los periodos, ¿no? Ok, en el caso de la mediana se calcula organizando nuestros datos del mínimo al máximo o del menor al mayor, y la mediana va a ser justamente el que se encuentra exactamente a la mitad, ¿no? Y la moda, ¿recuerdan ustedes cuál es la moda? La moda es donde los datos que más se repiten, ¿no? Algo así. Ajá, exactamente, es el que más se repite, ¿no? Entonces, si ven ustedes también el elegir una de estas medidas de tendencia central, pues puede tener sus ventajas o desventajas. Si calculamos, por ejemplo, la media, pues por lo menos necesitamos 3 datos, es decir, 3 empresas o 3 años, ¿no? Con menos datos, pues no podríamos calcularlo. Mientras más datos tengamos, pues también tendremos una media mucho más exacta, ¿no? En el caso de la mediana, que es el dato que se encuentra a la mitad, bueno, aquí a lo mejor sí podríamos usar solamente datos de 2 empresas, pero también mientras más empresas tenemos, pues también esto nos va a dar una medida de qué es exactamente el punto que se encuentra a la mitad de los valores mínimo y máximo que tienen esas razones financieras dentro del grupo de empresas que estemos analizando, ¿no? La ventaja es que aquí justamente nos encuentra cuál es ese punto medio, ¿no? Pero entre dos, ¿no? Datos, el mínimo y el máximo. En el caso de la moda, bueno, puede servir cuando hay muchas empresas, es decir, efectivamente estamos analizando un sector, entonces tenemos por lo menos unas 10, 20 empresas donde ya podemos ver reflejada una moda. Si solamente tenemos nosotros, por ejemplo, 3 datos, es muy difícil que encontremos una moda, ¿no? Ya si tenemos una mayor cantidad, sí es más probable que podamos encontrar una moda ahí. Entonces, también dependiendo de eso, nosotros podemos decidir cuál de estos es el que vamos a usar. Les decía yo, el que se usa más comúnmente es la media, ¿no? O promedio aritmético, pero también se puede usar cualquiera de las otras medidas de tendencia central. La característica, además de ese dato que nos va a dar, el promedio, es que justamente al ser un valor estadístico que se encuentra en promedio entre todos los datos que presentan todas las empresas, pues nos va a ayudar a considerar que es un valor alcanzable, ¿no? O real. Por eso se considera que es una meta alcanzable. Ajá. Es decir, si todas las empresas tienen en promedio esto, quiere decir que las que están en peor situación podrían alcanzar también ese promedio, porque existen, ¿no? Dentro del promedio de todas. Y las que están por encima, pues quiere decir que también podrían acercarse a esa media sin problemas, ¿no? O que ya pasaron por esa media o promedio sin problemas y por eso es que ahora ya superan esos valores. Hay más razones o medidas de tendencia central. Tenemos por ahí también, por ejemplo, la desviación estándar, ¿no? Además de media, moda y mediana. Y esta en particular la vamos a usar, pero en nuestra razón índice, justamente para ver qué tanto se alejaría, ¿no? Nuestro modelo de los datos de las empresas.
Para calcular la media, nada más si ustedes recuerdan, pues simplemente lo que hacemos es sumar los valores y dividirlos entre el número de elementos que tenemos. Entonces, si ustedes están en un sector que tiene 3 empresas, pues sumaríamos los valores de las 3 empresas y lo dividimos entre 3. Si están en un sector que tiene 4, pues entonces se suman los 4 valores y se divide entre 3. Aquí es donde entonces ustedes van a tener que hacer intercambio de información con sus compañeros, justamente para poder tener los datos y poder hacer estos cálculos. Bueno, eso es de la media y la moda. Ok. Vamos a tener entonces, decíamos, 2 tipos de razones estándar. Internas y externas. Internas nos referimos cuando vamos a tomar los datos de la misma empresa y vamos a sacar esa media o promedio o ese valor estándar a partir de esos años que tenemos, ¿no? Por eso es que tenemos ahí que haber investigado por lo menos 5 años. En el caso de las razones externas, estas son justamente las que hacemos comparándonos con otras empresas que tengan una actividad económica parecida, que sean más o menos de un tamaño parecido y que más o menos sus métodos contables pues hayan seguido las mismas condiciones, ¿no? Y por supuesto, si las vamos a hacer esta comparación externa, pues también tendrán que ser de estados financieros de la misma fecha o del mismo periodo. Es decir, si vamos a comparar trimestres, de todas las empresas tendrán que ser trimestral, ¿no? Si vamos a comparar los estados financieros anuales, bueno, todas las empresas tendrán que ser el dato anual, ¿no? No podríamos usar comparaciones de un dato trimestral con uno anual, con uno semestral. Y bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza de las cifras, también vamos a tener estas razones estándar que pueden ser dinámicas, si es que salen de los estados financieros dinámicos, estáticas, si es que las obtenemos de los estados financieros estáticos, y estático-dinámicas, si el numerador es de un estado financiero estático y el denominador de un estado financiero dinámico. Y dinámico-estáticas, si el numerador es de un estado financiero dinámico y el denominador es de un estado financiero estático. Ok. Hay algunas cuestiones más que debemos de tener en cuenta para hacer el cálculo de las razones estándar internas, ¿no? Estas son las que usamos, los mismos datos que tenemos de nuestra empresa. Estas nos van a ayudar, sobre todo, a comparar la evolución que puede tener una empresa en el tiempo. Son empleadas de forma más común por empresas industriales en particular. Pero bueno, lo que tendríamos que hacer entonces es juntar los estados financieros de una empresa. Lo mismo, si hubo un cambio de metodología contable, entonces no podríamos comparar un año contra otro. Si todos los años con los que queremos comparar ha llevado la misma metodología contable, entonces sin duda pues son comparables nuestros estados financieros. En el caso de las razones externas, ¿no? Bueno, ya mencionamos algunos que son, uno, deben de ser empresas similares, es decir, empresas por lo menos que se dedican a la misma actividad económica, empresas que se localicen geográficamente en la misma región. Esto no es una regla inamovible, pero sí se recomienda, ¿no? Justo por lo que mencionábamos cuando vimos los márgenes. Si se encuentran localizadas geográficamente en lugares muy distantes, pues entonces también la geografía crea diferencias en cuanto a, por ejemplo, los costos de producción, ¿no? El suelo puede ser una característica relevante, ¿no? Un lugar donde hay un suelo muy fértil, adecuado a lo mejor para cultivos mediterráneos, obviamente sus resultados financieros van a ser de una forma, mientras que a lo mejor una empresa que se dedica a la misma actividad, ¿no? También cultivos cítricos, por ejemplo, si se lleva a cabo en Estados Unidos o si se lleva a cabo en Veracruz, México, ¿no? O si se lleva a cabo en Venezuela, por ejemplo, pues obviamente también va a tener costos muy diferentes, ¿no? Simplemente las épocas de lluvia y de calor, de cosecha,
van a ser más, ¿no? Nuestros periodos de cosecha podemos tener 2, 3, particularmente la naranja, por ejemplo, en Veracruz es todo el año, ¿no? Ahí no hay temporadas todo el año. Mientras que, por ejemplo, en los países nórdicos, normalmente de este tipo de cultivos solamente los tienen una vez al año en la temporada de calor. Entonces, eso podría en sí mismo generar grandes diferencias en los costos y grandes diferencias en la producción, por lo cual entonces también habría grandes diferencias contables. Se recomienda también que las políticas de venta y crédito sean muy similares. Por ejemplo, comparar una empresa que solamente produce y vende un producto con una que tiene una gama de 5, 10, 20, 300 productos, pues también va a generar una gran diferencia en cuanto a costos, ¿no? Que los métodos de registro y contabilidad sean relativamente similares o uniformes. Esto que decíamos, ¿no? Que se apliquen, por ejemplo, los mismos métodos en un país o en otro. Que no hayamos hecho una contabilidad por métodos muy diferenciados. Y también que las cifras correspondan a estados financieros, particularmente si hablamos de estados financieros dinámicos, que estén, y sobre todo si son parciales, que estén mostrando aquellos meses en los cuales las empresas se encuentran en periodos más o menos normales, ¿no? Si usamos, por ejemplo, ya sea meses o ya sea años, donde fue muy malos los resultados para una empresa en particular, solo una, no el conjunto, pues entonces obviamente al momento de calcular nuestras razones estándar, nuestras medias o promedios, eso nos generaría un sesgo. Entonces hay que tener en cuenta estas cuestiones cuando aplicamos nuestras razones financieras estándar. Ok, también tenemos algunas limitantes, ¿no? Cuando hacemos nuestro cálculo de razones estándar. Si, por ejemplo, nos encontramos con empresas que tienen esto que comentábamos, ¿no? Que solo fabrican uno o que otras que fabrican un gran número de productos, bueno, eso nos va a dar también grandes diferencias en los estados financieros. Si hay una empresa, por ejemplo, que es, no sé, es bastante nueva, tiene 5 años, acaba de abrir a lo mejor, y la queremos comparar con empresas que tienen 50 años en el mercado, 100 años, 30 años, pues obviamente también va a haber una gran diferencia en los estados financieros simplemente por la cantidad de activos y por la edad de los activos, ¿no? Mientras una empresa que tiene más tiempo, pues ya probablemente está experimentando depreciación en sus activos, pues una empresa de reciente creación, pues en realidad todavía ni siquiera se va a ver enfrentada a una necesidad de sustituir sus bienes depreciados, ¿no? Esto que comentábamos de la ubicación geográfica, cuando inciden los costos de operación. Por ejemplo, si nosotros comparamos una empresa productora que se encuentra muy cerca de su lugar de venta con una que se encuentra muy lejos, pues también ahí obviamente va a haber diferencias en los costos, por ejemplo, de distribución, de transportación, de venta, ¿no? Y, o por ejemplo, si queremos hacerlo de una empresa, no sé, que produce cajas de plástico y la queremos comparar con una empresa que desde China nos exporta a México esas cajas de plástico, pues obviamente también los costos de operación van a ser muy diferentes, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de que haya alguna de estas empresas con las que queremos comparar, que en realidad no tenga una cantidad de activos que corresponde a las maquinarias que requiere para transformar, sino que particularmente siempre trabaja con bienes arrendados, ¿no? Porque de entrada ahí pues también vamos a tener diferencias entre nuestros activos fijos y los activos totales. Ok, vamos a hacer entonces, bueno, estas son otras, ¿no? Que también hay que tener un poco en cuenta, que es, por ejemplo, cuando las empresas, aunque sean de la misma actividad económica, deciden manejar diferentes sistemas de evaluación de inventarios, ¿no? Porque recuerdan ustedes que hay algunas que sobrevaloran el valor de los inventarios y otras que al contrario las subvaloran. Entonces, pues también eso hay que tomarlo en cuenta si es que queremos hacer
comparación entre empresas que se dedican a las mismas actividades. Si también tienen, por ejemplo, políticas de venta distintas, que solamente trabajan al contado o solamente a crédito, también eso nos puede generar diferencias. Y también si la política de compras es venderle solamente a un cliente, por ejemplo, hay empresas que se crean solamente para surtirle algún producto o servicio al Estado, o empresas que tienen varios proveedores, ¿no? También ahí podríamos encontrar diferencias. Y también si se encuentra en una situación de monopsomio, ¿qué es esto? Que solamente existe un demandante en el mercado. Entonces, eso también no nos serviría este método de razones estándar, porque encontraríamos grandes diferencias ahí entre las diferentes empresas. Entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, para aplicarlo, simplemente lo que hacemos para calcular las razones financieras internas es que vamos a comparar o vamos a sacar el promedio de los datos que tenemos de diferentes años, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Grupo México y su índice de liquidez. Estos son los valores que tuvo de 2016 a 2020. Si nosotros calculamos el promedio, nos debe de dar esto. Vamos a hacerlo. Acá está mi calculador. Ok, igual ustedes también sumen para ver si nos da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tengo 3.75 más 3.29 más 3.15 más 2.8 más 3.69. Eso me da un total de 16.68 y lo divido ahora entre el número de elementos que tengo, que son 5, y eso me da un total de 3.336, ¿no? Bueno, acá ya se redondeó, pero me dio algo así. Esta sería mi razón estándar. Esta es la que me va a servir para ver justamente cuál es ese parámetro alrededor del cual están girando estos datos de Grupo México, ¿no? Yo diría, por ejemplo, ok, en el año 2016, Grupo México en su índice de liquidez estuvo por encima de mi valor promedio. En el año 2017 ya puedo ver que efectivamente le fue muy mal porque cayó muy por debajo de esa razón estándar que yo tengo, que es de 3.33, ¿no? Fue el año que le fue peor en términos de liquidez a Grupo México, ¿no? Tuvo una liquidez sumamente baja. Y bueno, aquí seguramente debe de ser, Grupo México es una empresa minera, es esta empresa que tuvo un derrame y que contaminó el río Sonora. Entonces, seguramente también por eso le sucedió esto en 2017, ¿no? Por los pagos que tuvo que hacer para, pues, indemnizar a las personas que se vieron afectadas. ¿Ok? Tenemos aquí otra, la de crédito real. Su liquidez, vean, es muy bajita. Y cuando nosotros sacamos el promedio, nos da 0.014, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, pues que los años que están por debajo de este valor, particularmente 2016, 2020, ¿no? Eso quiere decir que sus valores fueron muy, muy por debajo de lo que debería de tener de liquidez, ¿no? Pero bueno, vamos a quitar esta y mejor vamos a trabajar con los datos que ustedes tienen. ¿Quién tiene los datos ya de sus 5 años de cualquiera de las razones financieras? Para calcularlo aquí de una vez y analizarlo de una vez. Yo, profesora, Ajá, ¿qué empresa es? Aeroméxico. Aeroméxico. Aparte, Aeroméxico la traemos entre ceja y ceja, ¿no? Sí, pobrecita, ya va a desaparecer. Sí, yo creo que sí la van a rematar, van a terminar por rematarla. O la venden completa o la van a rematar. Ok, De ¿cuáles hecho, son sí. los datos de qué razón financiera es? No sé, usted dígame de cuál quiere. A ver, yo creo que la de endeudamiento, ¿no? Para que veamos cómo van esas Ok. deudas de Aeroméxico desde 2016. Razones de endeudamiento. En 2020 Ajá, es de 1.41. ok. 2019, 0.94. 2018, 0.85.
2017 0.81, y 2016. 0.78. Ok, vean, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver perfectamente la tendencia del comportamiento del índice de endeudamiento de Aeroméxico. Es decir, ya desde hace 5 años se veía, ¿no? Que había problemas ahí en Aeroméxico. Y qué raro que 5 años, pues no hayan hecho nada, ¿no? Para evitar caer en esto. Porque obviamente en pandemia, pues, no, si ya les estaba yendo mal, en pandemia les iba a ir mucho peor. Ok, vamos a sacar entonces el promedio. Vamos a sumar los 5 valores, que es 1.41 más 0.94 más 0.85 más 0.81 más 0.78. Eso nos da un total de 4.79 entre 5. El promedio sería, o nuestra razón estándar sería de 0.958. Ok, listo. Entonces vean, ¿no? Esto es como, esta es la razón estándar, pero es como el tope, por decirlo así, que debieron haber evitado pasar, ¿no? Ya cuando estábamos ahí, quiere decir que efectivamente ya había una tendencia creciente de endeudamiento. Entonces, para evitar llegar a esto, más o menos cuando estaban en esto, tendrían que haber, ¿no?, ya reestructurado o detenido actividades o buscado alternativas. Y vemos que, bueno, los primeros 3 años se encontraban todavía por debajo y justo a partir del año 2019 es cuando ya empezaron a tener estos grandes problemas, ¿no? Entonces, sí o sí, 2019 tendrían que haber hecho algo ya, porque además ya estábamos cerca de 1, ¿no? Y esto que comentábamos, particularmente endeudamiento no debería de ser igual a 1, siempre debería de estar por debajo, ¿no? Y aquí pues ya se observa claramente que aún así, aún teniendo esta tendencia de endeudamiento constante durante los 4 años previos a 2020, en realidad el mayor problema en el índice de endeudamiento sucede en 2020, porque no solamente, o sea, inclusive esta tendencia se rompe, porque era lenta, era bastante lenta el cambio, ¿no?, de endeudamiento. Pero acá no se disparó completamente, ¿no? Completamente se disparó, es decir, es bastante por encima del promedio que tenían de endeudamiento, se presenta este valor de 2021. Entonces, aquí no solamente se mantiene la tendencia, sino que además se rompe la tendencia para dispararse ese endeudamiento que tiene Aeroméxico. Ok, bien. ¿Quién más, chicos, tiene ya sus datos de alguna razón financiera de los 5 años? Yo, profesora. Ok, ¿de qué empresa es? HSBC. HSBC, ok. Tengo la razón de endeudamiento. Ok. ¿Me da sus datos? En los 5 años fue de 0.92. Ok, bueno, pues ya tenemos los 5 años esto mismo, 0.92, pues ese mismo es su estándar, ¿no? Ella no lo necesitaríamos calcular. Ok, bien. ¿Alguien más, chicos, que tenga datos? De sus 5 años, de cualquiera de las razones. A ver, todos calculen su margen neto de los 5 años para ver cómo nos fue en términos de margen neto. Vamos a abrir otras más. 2, 4, 6, sí. Vamos a integrar una tabla. Y ahora vamos a trabajar particularmente margen neto.
Calcúlenlo para los 5 añitos y me dicen cuánto les da. A ver, por aquí ya la tienen. Ajá, sí, exactamente. Vamos a sumar el valor de todos los años, pero igual me dan sus datos de los años y se divide entre el número de años, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, solamente 4 años, suponiendo que no tenemos 2016, pues entonces sumaríamos de 2017 a 2020 y lo dividimos entre 4 nada más. Si tienen los 5 datos, pues trabajamos con los 5 datos, porque recuerden que un promedio siempre es más preciso, más representativo, mientras tenemos un mayor número de elementos que promediar. Ya tengo el de HSBC, profesor. Ok, ok. ¿De qué empresa es la que ya tienen? HSBC. HSBC. Ok. Ajá. Váyame dando sus datos. En el 2020 Ajá. fue de menos 0.01. Ajá. 2019 de 0.12. Ajá. 2018 0.11. Ajá. 2017 0.07. Ajá. Y 2016 0.04. 04. Ok. Ok, vean, ¿no? HSBC iba bastante bien de 2004 a 2019. Iba incrementando su margen neto, pero justo al llegar a 2020 sí le pegó fuerte, ¿no? Entonces vamos a sacar el promedio. Acá está mi calculadora. De promedio Ok. me dio 0.06. 0.06, ok. Vamos a agregar una columna. ¿Cuánto me dijo que le dio? 0.06. 0.06, ok. Entonces, el margen neto de HSBC en promedio durante estos 5 años es de 6%, ¿no? Es decir, es positivo. Considerando, por ejemplo, a lo mejor una persona que tiene sus acciones ahí en HSBC, pues sí, efectivamente 2020 les fue muy mal, pero en general en promedio
pues tienen un margen neto positivo, ¿no? Del 6%. Esto es, por ejemplo, lo que hacen con algo así más o menos es lo que se hace cuando se calcula la tendencia de los rendimientos de las Afores. Pueden ser muy malos, ¿no? Realmente, pues 2020 también les fue mal a las Afores por la pandemia, ¿no? Sus inversiones no dieron muy buenos resultados, pero normalmente se calcula ese promedio, ¿no? Ese promedio es el que nos dice, bueno, en promedio en el año, estos han sido positivos o negativos. Entonces, aquí vemos HCBC, sin duda, su comportamiento era adecuado, su razón estándar es del 6%. En general, solamente en 2016 y en 2020 está muy por debajo de ese 6%, ¿no? Con 4% y menos 0,1%, bueno, y menos 1%, pero en general, ¿no? Todos los años ha tenido un buen desempeño en cuanto a su margen neto. Ok. ¿Quiere que le diga el mío, profesor, aunque son puras deudas? Ok, está bien, Betty, por ahí mándemelo por correo, ahorita le anoto aquí el correo. Ok, sí, ¿cuál tiene ya? La de Aeroméxico, pero digo, son puras Aeroméxico. deudas. Sí, desde 2016, ahí sí yo creo, ¿no? Entonces, a ver, deme los datos. En 2020 es menos 1.49. Ah, bueno, se lo doy al revés. Como sea, está bien. Ah, bueno, ahí es menos 1.49, 2019 menos 0.03, Ajá, 2018 igual, 2017 menos 0.01 ajá. y en 2016 0.02. Ok, entonces, aquí en 2016 todavía tenían La un oportunidad. margen neto positivo, ¿no? Todavía tenían ahí. Y pues sí, ahí también se observa la tendencia, ¿no? Cómo fue incrementando. 2018-2019 yo creo que sí estaban haciendo algún esfuerzo, por eso es que no empeoró su margen neto, pero sin duda, pues lo que le pegó súper fuerte a Aeroméxico es 2020, ¿no? También a lo mejor por eso es que todavía están como esperando a que pase la pandemia para ver cuáles son esas opciones, ¿no? Pero evidentemente se observa que sí el peor año fue 2020. ¿Cuánto le dio en promedio? Menos 0.308. Ok, ajá, de menos 3%. Eso Menos quiere decir que 3%. los que tienen ahí sus acciones todavía en Aeroméxico, pues ya llevan 5 años con pérdida en promedio, ¿no? Y particularmente, pues sí, justo, no les dio tiempo, porque vean, el estándar pues es justamente los datos que tienen en 2018 y 2019, ¿no? No, pero aquí es 308, ¿así le dio el promedio? 308, sí, ¿verdad? Por este 1. Sí, así medio, tal cual. Ok, ok. Ujú. Sí, es por eso. Si ven todos estos años, pues sí, la situación no era buena, pero particularmente lo que le pega y lo que le transforma la razón estándar, pues es justamente el terrible desempeño de 2020, ¿no? Ok. ¿Quién más por ahí? Una empresa más, denme sus datitos, chicos. Yo, maestra de Banamex. Ok, muy bien, Banamex. A ver, vamos a anotar. Banamex. ¿Cuánto tiene de datos? En el 2016, 0.14. 2017, 2017. 0.17. Ok. 2000, ahí lo puse aquí, con razón. Uy. Ok, listo, ahora sí. Ajá. 2017, 0.17. Ajá. 2018, 0.19.
Muy bien, ajá. 2019, 0.17. ¿Y 2020 cómo le fue? Ahí me salió 0.095. Ok, vamos a calcular el promedio. Me salió 0.76. No, perdón, 0.15. 0.15, ajá, sí, faltaba dividirlo entre los 5 Entre años. sí, Ok. sí. Ujú. Tenemos entonces que la razón estándar de Banamex es de 0.15 de margen neto, ¿no? Es decir, mm, mm, es decir, en el año 2016 y 2020, solamente esos 2 años, está por debajo, ¿no? De ese margen neto, que corresponde a un 15%, ¿no? Particularmente años 2017, 18 y 19 está por encima, quiere decir que son buenos años, fueron buenos años, están por encima de esa media. Y en particular 2016 está muy cerquita, es decir, casi alcanza ese promedio. Podría haber mejorado, ¿no? Tener un nivel más alto, ¿no? Considerando los siguientes años. Y bueno, pues obviamente en el año 2020, pues le fue súper mal. No tanto como otras empresas, ¿no? Porque igual por lo menos es positivo y es del 9.5%, que no es tan malo para haber sido un año muy malo para otras empresas. Aquí podemos ver, ¿no? HSBC inclusive tiene valores negativos, margen neto negativo, y Banamex pues sí tuvo ganancias, ¿no? Entonces aquí, fíjense, aquí diríamos, bueno, ¿y por qué están vendiendo ahora Citi Banamex? Si incluso en pandemia pues no le fue tan mal como otras empresas, ¿no? Y su tendencia en el tiempo pues era bastante buena, ¿no? La ganancia que tienen. Aquí entonces más bien son cuestiones a lo mejor de que al ser una empresa valiosa al grupo financiero, pues le conviene ahorita en este momento venderla justo por eso, ¿no? Porque de las empresas que tenemos es de las pocas que no le fue tan mal. ¿A quién le tocó el otro banco? ¿Está por ahí? ¿A quién le tocó Banorte, chicos? Yo, maestra, pero todavía no tengo mis fórmulas de la otra. ¿La de 2020 ya la tiene? No, aún no. Calcúlela, por favor, para que podamos calcular las razones estándar externas. Ujú. Sí, ahorita la calculo. Bien, vamos a calcular entonces ahora justo algunas externas. Las externas decíamos entonces que esas se van a hacer la comparación pues entre las 3 empresas de un mismo sector, o 4, o 5, o 10, o 25, ¿no? Pero bueno, por lo menos para sacar un promedio, que es la medida de tendencia central que vamos a usar, pues necesitamos por lo menos 3 valores, ¿no? Si no, de 2 valores, en realidad el promedio sería poco representativo. Entonces, vamos a calcular ahora, que será, bueno, usted calcule el de Banorte, de margen neto, pero vamos a calcular otra de las razones. Vamos a ver cuáles son del bloque que teníamos. Ok, esta sí la podemos tener de todas las demás que no son financieras, ¿no? La razón circulante, ok. Entonces, a ver, díganme qué empresas tienen los que están aquí, para ver si tenemos por lo menos completo otro sector. ¿Qué empresa le tocó, Ana? Igual pueden anotarme por el HSBC. chat.
Sí, usted me dio los datos de HSBC. Araceli, ¿qué empresa le tocó? Anóteme por ahí en el chat si no puede activar Sambors, maestra, micrófono. Sambors, ok. Ajá. pero no tengo a la mano ahorita mi Excel. Ok. Beatriz, ¿qué empresa le tocó? TMM, ok. Daira, ¿qué empresa le tocó? Palacio de Hierro. Palacio de Hierro, ajá. Y Diego, ¿qué empresa le tocó? Grupo Electra. Electra, ok. Ujú. Y Fabiola, usted me dio los datos de Banamex, ¿verdad? Y maestra, estoy teniendo problemas con Zoom. No sé si pueda proporcionarle datos. Ok, está bien. Luis, ¿a usted le tocó Aeroméxico? Bueno, no, a Noel le tocó Aeroméxico. ¿Y a Luis cuál le tocó? Volaris, ok. Ujú. Entonces, de estas tenemos Volaris, tenemos Aeroméxico, pero TMM no nos puede dar datos ahorita. Ok. Y Pablo, ¿de qué empresa le tocó? Liverpool. Liverpool. ¿Y Sergio, qué empresa le tocó? Banorte. Banorte, ok. Es la que está usted calculando ahorita, ¿no? El margen neto, ok. Bien. Chicos, no tenemos ni un equipo completo, bueno, ni un sector completo. Vamos a tratar de sacar entonces las de, ¿cuáles serán? ¿La de liquidez también se tiene que calcular, profesora? Sí, de ahí de hecho Pues tendrían que esa calcular ustedes las estándar sobre sería todas. esa, ¿no? Yo creo que todos tenemos la de índice de liquidez. Ujú. Fue la primera. Ajá, sí, yo creo que sí. Sí, justo por eso la elegí, porque es la primerita que vimos, ¿no? Igual si no tengo acá los datos en ¿cómo se llama? En lo que anotamos. Ok, vamos a anotar entonces. Tenemos Aeroméxico, tenemos Volaris y tenemos TMM. Voy a ver si acá tengo TMM, mientras ustedes chequen cuál es el valor de su razón de liquidez durante el año 2020, ¿vale? Y me lo van dando también. Profesor, una pregunta. ¿Está escribiendo? Ajá, ¿no se ve? Es que yo me quedé en margen neto. Como que Ah, se pasmó mi pantalla. No sé si sea yo o... a ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir, que a lo mejor fue la mía. École acá, ajá. A ver si ahora sí. Ya, Ok. ahora sí salió. ¿Cuánto tiene de liquidez de...? Igual me decía Luis lo mismo. Ajá. Aeroméxico, permítame un segundo. De liquidez 0.14. No, se está trabando mi compu. Ok, 0.14. De Volaris, ¿cuánto tenemos de razón de liquidez? Y mientras reviso lo que tenemos acá de TMM. Por acá. A ver si ya la tenemos. ¿No? Ah, no, justo no la tenemos. Qué mal, qué mal. Ah, sí, aquí sí la tenemos. Oh, qué bien. Era de 0.766. Y también tenemos aquí la de Volaris. Muy bien.
Y de TMM 0.76. Ok. 76. Bueno, inclusive ya sería 77, ¿no? Ok, listo. Ah, aquí me faltó una columna también. Y vamos a anotar aquí la estándar. Igual sumamos, en este caso, los valores del índice de liquidez de las 3 empresas y lo dividimos en este caso entre 3. 0.14 más 0.68 más 0.77. Eso me da 1.59 entre 3. Esto me da 0.53, ¿no? Entonces ya podemos ver el estándar. El índice de liquidez de las empresas del sector de transportes es de 0.53 en el año 2020, ¿no? Que es bastante bajito, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que en particular entonces Volaris y TMM pues son empresas que aunque obviamente su índice de liquidez es bajo, pero en general no les fue tan mal, ¿no? Porque su índice de liquidez está por encima del estándar, mientras que justo la que le fue más mal y la que jala el estándar del sector, pues es Aeroméxico, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que en general el sector, pues ahorita en estos momentos, tiene pues ligeros problemas con la liquidez, ¿no? Y bueno, sí es lógico por la pandemia y por todos los vuelos que tuvieron que cancelar, ¿no? Que se encontrara con problemas de liquidez. Entonces, no es solamente que las empresas en sí mismo tengan problemas de liquidez, particularmente Volaris y TMM, porque están pues alrededor de ese estándar, ¿no? Es más por encima. La que sí está en serios problemas de liquidez, y no solo por la pandemia, sino también por las cuestiones internas de la empresa, pues es Aeroméxico, porque está muy, muy, muy por debajo de ese estándar que tenemos aquí, ¿no? Ok, tenemos entonces también aquí Palacio de Hierro. Vamos a calcularlo ahora de otro sector. Y creo que también allá teníamos los valores. A ver, déjenme checo. Por ahí, ¿a quién le tocó? ¿Cuál era el otro? Electra. Aquí tenemos 4, si no mal recuerdo. 4 empresas. Tenemos Palacio de Hierro, Liverpool, Sanborns y Electra, ¿no? Entonces voy a ver cuáles teníamos ya. Y los demás a ver si me pueden dar sus datillos. Esta es, no, aquí ya me pasé. De solvencia, ¿no? ¿Esta cuál es? Esta es la prueba del ácido. Acá está. Ah, sí, miren, tenemos. Ah, por ahí nos faltó Electra. A ver, Diego, si nos lo puede dar, ¿no? Pero tenemos por lo menos. Ah, pero este es de. Así es de liquidez. Tenemos el de Palacio de Hierro y el de Liverpool. Acá está el de Liverpool. Ahí voy, maestra, en un momentito. Sí. Cualquiera de esos dos que tengamos.
Es 0.95. 0.95, ¿no? Ujú. Ok. Por ahí nos falta Sambors, pero creo que ahorita, a ver, creo que no estaba en su compu. ¿Alguien de los que están aquí les tocó Sambors, chicos? La de Sambors es la de liquidez maestra activo circulante menos entre pasivo. École. Ese me tocó de 1.87. 1.87. Ok, listo. Entonces vamos a calcular el promedio. Sería sumar 1.87 más 2.21 más 1.86 más 0.95. Y esto nos da 6.89 y lo dividimos entre 4, porque ahora son 4 empresas. El estándar nos daría de resultado 1.72. Ok, listo. Entonces, tenemos el 1.72. Eso quiere decir que en general 3 empresas, Sanborns, Palacio de Hierro y Liverpool, no tienen problemas de liquidez, están por encima del promedio, pero la que sí tiene ahorita unos pequeños problemas de liquidez es Electra, ¿no? Porque se encuentra por debajo de ese promedio. Sin embargo, ¿no? O sea, con sus estrategias de planeación puede mejorar esa situación porque en general el sector no está tan mal, ¿no? Es decir, sí podría alcanzar por lo menos 1.72. Por ahí Electra tiene que echar ojito en sus cuestiones de liquidez para ver cómo la mejora. Y porque sí podría hacerlo, ¿no? Porque no es una cuestión de que tenga baja liquidez porque todo el sector tiene baja liquidez, sino en particular ellos. Por ahí hay algo que les está faltando. Además, si calculamos estos promedios para diferentes años, ¿no? Es decir, de forma como razones externas, pero para diferentes años, también nosotros podríamos aquí observar cómo va el sector en esos 5 años, ¿no? Si hay una tendencia del sector a mejorar la liquidez, a empeorarla, si esa liquidez ha crecido, si ha disminuido, ¿no? Cuáles son los peores años que ha tenido el sector. Y eso también nos ayuda como un parámetro para comparar nuestras empresas. Ah, bueno, pues en comparación con el sector en el año 2020, ¿cómo le fue? Y en el 2021 y en el 2021 y en el 2018 y en el 2016, ¿no? Entonces, si ven, la técnica es bastante sencilla. Solamente necesitamos los datos, sacamos el promedio, considerando qué número de empresas tenemos, y eso como tal son las razones estándar. La ventaja es que nos da como este parámetro, ¿no? Con el cual podemos comparar para saber si, porque no, por ejemplo, en el caso de las razones de liquidez decíamos, ¿no? De preferencia debe estar alrededor de 2. O sea que podríamos decir, híjole, ¿y qué tan bien o tan mal está? No llegamos a 2, pero pues ¿cómo sabemos, no? Si es bueno o malo este 1.86. Ah, pues una vez que vemos nuestro estándar ya podemos decir, bueno, pues no es malo, ¿no? O sea, está bien, a lo mejor no alcanza el 2 que decíamos en el otro parámetro más rígido, pero está por encima del estándar, del promedio de la industria. Entonces no está tan mal. Liverpool, ese 1.86 es indicativo de que no está tan mal en sus términos de liquidez. Ok, listo. Vamos a ver ahora entonces cómo además usaríamos estas razones para crear un índice. Aquí no está. Espérenme tantito. ¿Por qué quité esas diapositivas? Permítanme tantito.
Listo. Ok, bien. Las razones índice es un, ¿cómo podemos decir? Un conjunto de indicadores que se relacionan entre sí para tener una idea de un resultado con un objetivo claro, ¿no? En particular ya vimos que hay diferentes tipos de razones financieras, ¿no? Según sus clasificaciones. Pero justo el combinar, ¿no? Diferentes de estas razones financieras, diferentes clasificaciones de estas razones financieras, nos ayuda para un objetivo de análisis que tenemos claro o específico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en algún momento nosotros nos interesa, ¿no? Somos una empresa a lo mejor que está interesada en expandirse y nos interesa saber si en general en comparación con las otras empresas de la industria estamos en un buen momento para hacerlo, ¿no? Es decir, nosotros consideramos a lo mejor que nuestra liquidez es buena, no se afectaría si destinamos una parte a un presupuesto para expansión de planta, pero en general no sabemos exactamente qué tan bien o qué tan mal estamos, ¿no? Otra situación. Pues nosotros a lo mejor somos inversionistas y queremos saber de un conjunto de empresas en cuáles nos conviene invertir o no, basados en los criterios, por supuesto, de rentabilidad, pero no solamente nos interesa que sean rentables, ¿no? Sino que sean empresas estables, que sean empresas seguras, ¿no? Ese puede ser otro objetivo. Otro objetivo puede ser que nosotros identifiquemos cuáles son las empresas que tienen más problemas en el sector para poder crear un programa específico para el sector que atienda esos grandes problemas, ¿no? Entonces, hay diferentes objetivos que podemos tener al momento de usar o de aplicar este análisis, ¿no? De las finanzas de las empresas. Puede ser inclusive, ¿no? Que queremos, pues simplemente posicionarnos como la empresa más estable o la mejor del sector. Y pues para eso necesitamos, ¿no? También ver cómo están las otras empresas para ver nosotros qué tan bien o qué tan mal estamos, qué tan real a lo mejor es intentar una política de expansión o de incremento de la cuota de mercado para ganarle terreno a las demás empresas, ¿no? Pero pues para eso necesitamos saber qué tan bien o qué tan mal estamos. Puede haber diferentes objetivos y justamente un índice se crea para poder alcanzar esos objetivos de análisis, ¿no? Para poder elaborarla, se tiene que tomar como base las razones estándar que tenemos. Con estas razones estándar, vamos a elaborar un conjunto de razones financieras que nos lleven a estos objetivos que queremos analizar. Pues queremos analizar la solvencia, o queremos analizar el endeudamiento, queremos analizar la liquidez, ¿no? Un conjunto de estos tres tipos objetivos de análisis. Tomamos esas razones estándar y vamos a comparar los resultados de nuestra empresa con esa razón estándar para saber qué tan alejado o qué tan cercano estamos de ese índice o de esas razones estándar. Verlo mejor directamente para que sea todavía mucho más claro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entonces, que decidimos elaborar un indicador y vamos a incorporar estas razones financieras. Uno, la prueba del ácido, que es una razón de liquidez, el índice de solvencia, que es una razón de estabilidad, la utilidad neta sobre las ventas, que es el margen neto y es una razón de rentabilidad, y la rotación de inventarios, que es una razón de actividad, ¿no? Entonces, si ven aquí el objetivo como tal es medir liquidez, estabilidad, rentabilidad y actividad de la empresa. Por eso elegimos estas diferentes razones financieras. Hacemos el cálculo de las razones estándar, ¿no? De nuestro sector. Aquí tenemos ya la razón estándar, ¿no? Que la calculamos justamente sacando el promedio de las 3 empresas que estamos analizando o 4 empresas que estamos analizando.
Pero a cada una de estas razones financieras o de estos temas de análisis le tenemos que dar un peso o un porcentaje, es decir, un nivel de importancia. Y eso se lo damos asignándole una ponderación. La condición es que nuestra ponderación de todo el índice sea igual a 100, de tal forma que entonces vamos a asignarle un porcentaje que nos indica el peso o la importancia que tiene esa razón financiera dentro de nuestro índice. Aquí, por ejemplo, si vemos a la que se le dio mayor peso, es a la utilidad sobre ventas, es decir, al margen neto. Eso quiere decir que sobre todo nos interesa en la construcción de este índice conocer la rentabilidad de esas empresas que estamos analizando, es lo que tiene más importancia. Por lo tanto, entonces podríamos deducir que este índice que se creó, pues es para dar una orientación sobre cuál es la empresa más rentable, ¿no? A lo mejor es con un enfoque hacia los inversionistas. Después se le dio peso al índice de solvencia, que es una razón de estabilidad. Quiere decir que nos interesa mucho que dé buenos rendimientos, pero además que sea una empresa estable, segura, ¿no? Seguramente también nuestro interés de inversión es a largo plazo, por eso nos interesa que sea una empresa estable. No que este año le fue muy bien, pero en los siguientes años quién sabe cómo le vaya. El siguiente peso se lo dimos a la liquidez inmediata, rápida. Entonces nos interesa que además de ser rentable, sea estable y que tenga buenos niveles de liquidez. Y el menor peso se le dio a la rotación de inventarios. Eso quiere decir que también nos interesa que sea una empresa que tiene buena actividad, ¿no? Pero no es tan relevante como la rentabilidad o como la estabilidad, ¿no? Consideramos nosotros que estas son las que son más importantes, por eso le dimos mayor peso. El único candado para asignar estas ponderaciones, como tal las ponderaciones las asigna el analista, ¿no? No es que las podamos sacar de un lado. El analista las asigna en función de cuál es ese objetivo de crear el índice. No es de forma aleatoria, es decir, no se los asigna así nada más, sino que lo asigna en función de qué tan bien conoce ya ese sector o a las empresas en particular, ¿no? Entonces, si ya sabemos, por ejemplo, que en particular para nuestro sector bancario la liquidez es importante, ¿no? Es sumamente importante, pero no así la prueba del ácido, entonces no vamos a elegir una prueba del ácido, no la incorporaríamos aquí. Y a lo mejor a nuestra liquidez le daríamos un valor no tan alto, porque particularmente en el sector financiero lo más importante no es la liquidez, sino también la rentabilidad. Entonces, en función de eso se asignan los valores de ponderación. Ustedes se lo van a asignar también según sus criterios, pero, ¿no? Sus criterios no deben de ser aleatorios, ¿no? Es decir, deben de fundamentarlos en, bueno, pues es que ya sabemos que estas empresas o este sector, o particularmente a la empresa que yo estoy analizando, unas de las cuentas más importantes pues son los activos fijos, particularmente equipo de transporte, ¿no? Entonces, por eso voy a elegir una razón financiera que me hable sobre el rendimiento de los activos, que puede ser el ROA o que puede ser alguna de actividad, ¿no? Que se relaciona con activos. Ustedes van a decidir cuáles de las 12 que tenemos ahí en nuestra gama. Y ustedes van a decidir cuál es el peso que le van a dar a cada una. Una vez que ya tenemos eso, entonces simplemente vamos a multiplicar el valor ponderado, es decir, el peso que le dimos, por el resultado de nuestra razón estándar. Entonces multiplicamos 20 por 0.5 nos da 10. 2 por 30 nos da 60. 0.1 por 35 nos da 3.5. 7 por 15 nos da 105. Y este resultado, bueno, sumamos todos esos resultados de nuestras diferentes razones financieras ya ponderadas. Y este resultado que tenemos aquí es como tal el parámetro con el cual vamos a comparar el desempeño de las empresas que nosotros estemos analizando. De tal forma entonces que aquí el valor en función de las razones estándar es de 178.5. Ya tenemos por lo menos el parámetro con el cual vamos a comparar nuestro índice. Una vez que tenemos eso, entonces ahora sí vamos a analizar los resultados de cada una de mis empresas. Si a mí me interesa mi empresa, que no sé, que les tocó a ustedes, Grupo Electra, por ejemplo,
Entonces voy a comparar los resultados de mis razones simples de mi empresa, de Grupo Electra, con este parámetro del índice que construí. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a tomar las mismas razones financieras que elegimos para nuestro índice. Vamos a colocar el resultado que obtuvimos. Este ya es de la empresa en particular, por ejemplo, aquí de Grupo Electra. Y después lo vamos a multiplicar por la ponderación que le asignamos, ¿no? La ponderación va a ser la misma para mi índice con los datos de la razón estándar que calculé y para la empresa que yo voy a analizar. Esos van a ser los mismos. Y recuerden, en ambos casos me debe dar igual a 100. Si acá le puse 20% a la prueba del ácido, acá también le debo de dar la misma ponderación. No le puedo aquí dar otra, pues aquí le doy 30 o aquí le doy 10, ¿no? No, tiene que ser la misma. Y ahora sí multiplico los resultados de mi empresa por esa ponderación. 0.6 por 20 es igual a 12. 1.5 por 30 es igual a 45. 0.7 por 35 es igual a 2.45. 6 por 15 es igual a 90. Y ahora sí sumo todos esos resultados. En este caso me dio 149.5. Esto sería algo así como la calificación que tiene mi empresa, esta que yo analicé, Grupo Electra, y lo voy a comparar con el resultado que me dio mi índice calculado con las razones estándar. Lo comparo mediante el coeficiente de desviación, que simplemente es colocar el dato que yo obtuve de la empresa que estoy analizando, Grupo Electra, 149.45, entre mi coeficiente, perdón, entre el resultado, mi resultado base, que es el que calculé con las razones estándar, que fue de 178.5. Lo divido y ese resultado lo multiplico por 100. Me dio 0.837 y al multiplicarlo por 100 me da 83.7. Este resultado ya es mi coeficiente de desviación. Sería como la calificación que yo le voy a dar a mi empresa. Es decir, considerando que el valor máximo es 178.5, mi empresa que tuvo 149.45 se acerca en un 83.7 a ese estándar, ¿no? Quiere decir que mi empresa está por debajo del estándar, podría estar mejor, tengo posibilidad de mejorar todos los resultados de mis razones financieras. ¿Por qué? Porque comparado con el estándar, yo estoy por debajo de ese estándar, ¿no? Si lo viéramos como una calificación de los alumnos, pues esta empresa sacó 8.37. Es decir, no está tan cercano a ese estándar, por lo cual necesito mejorar el desempeño de mi empresa para por lo menos acercarme a ese estándar. ¿Por qué? Porque el estándar es como lo mínimo que podemos alcanzar, y sabemos que sí lo podemos alcanzar porque es el promedio de los resultados de las empresas del sector. Entonces, esa empresa está mal, está por debajo de ese estándar, y debo de observar qué es lo que puedo hacer para cada una de estas razones financieras mejore. Bueno, pues aquí sin duda, si tomé la prueba del ácido, pues tengo que incrementar mis activos circulantes que estén ya próximos a cobrar, ¿no? Aquí en el caso de mi índice de solvencia estoy bien, ¿no? Es de 2, ahí no tengo problema. No, aquí tengo 1.5, ¿no? El estándar es de 2, quiere decir que puedo mejorar también ese índice de solvencia, ¿no? Mi utilidad neta sobre ventas es de 0.07, el estándar es de 0.1, entonces eso quiere decir que puedo mejorar también mis resultados del margen neto, ¿no? Puedo subirlos, de hecho tengo que subirlos para estar por lo menos igual que el estándar del sector. Mi rotación de inventarios fue de 6, aquí en promedio el estándar es de 7, entonces también tengo que mejorar, ¿no? La velocidad con la que estoy moviendo mis inventarios. Entonces, este resultado
pues justamente nos da una forma de calificar cuál es el desempeño de mi empresa en función de un objetivo específico, ¿no? Que ya dijimos, el objetivo era, pues, identificar cuáles son estas empresas que están mejor calificadas en términos de rentabilidad, de liquidez, de actividad, y cuál era la otra, y de estabilidad. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Dudas en cualquiera de estas tablas? En esa, profesora, por ejemplo, yo me perdí un poquito. Aquí tenemos que, bueno, poner los valores, en valores de ponderación, pondremos nosotros como queramos, pero que dé 100, ¿no? Ajá, exactamente. Y en razón estándar ponderada, ¿cómo sale ese? Este es lo que calculamos con las 3 empresas. Es decir, Eh, esta razón la- estándar es lo que hicimos acá. Ah, no, aquí no, está acá. ¿Dónde lo puse? Acá. Es esto que hicimos acá, ¿no? De calcular el estándar del sector. Ya lo entendí, pero eso sería nada más nosotros, por ejemplo, con los 5 años. No, eso lo van a tener que hacer con las otras empresas del sector. Es Pero decir, van a entonces para tener que hacer que, intercambio de información, ¿no? Por ejemplo, ustedes primero eligen cuáles razones van a incorporar en su índice. Tienen que ser por lo menos 5, ¿vale? Ustedes eligen cuáles. Entonces, de esas mismas razones le tengo que pedir, ¿no? A mis compañeros, ya sea los que analizaron. Si yo soy, por ejemplo, Grupo Electra, le tengo que pedir a mis compañeros de Sanborns, de Palacio de Hierro y de Liverpool que me den sus resultados de los mismos años, ¿no? Suponiendo 2020, 2016, 17 y 18. De esas mismas razones financieras para que yo pueda calcular mi índice. ¿Por qué? Porque yo lo voy a calcular, yo voy a sacar los promedios en función de los resultados que me den mis compañeros de las otras empresas. Entonces, este valor, ¿Cuántas empresas tenemos que compararlo? por lo menos tiene que ser con 3. 3 más. Exactamente. no serían 2, ¿no? Porque por eso nos tocó a todos de 3. Ah, sí, claro, bueno, ajá, serían por lo La de menos 2 nosotros más, y es 2 decir, más. sus Ajá. valores más el de 2 personas más. Y este dato, que obtenemos aquí ya como el promedio, es el que vamos a colocar aquí en esta tabla, donde dice razón estándar. Son los datos que vamos a poner aquí. Esta nosotros se la Ok. asignamos. Esta es la que tenemos que calcular en función de los datos de las otras empresas. Y ya la última sale por multiplicar, ¿no? Y esta es la multiplicación nada más. Ujú. La Sí, ya multiplicación del entendí. estándar Ok. por la ponderación. Ok, En el caso de la profesora. segunda tabla, es solamente con nuestros datos. Ya usamos 2 veces nuestros datos. Uno para calcular el estándar y otro para calcular aquí nuestro índice. Entonces, aquí son nuestros datos, los que ustedes calcularon de su empresa. Lo mismo, se multiplica por la ponderación que ustedes asignaron, tiene que ser la misma ponderación para poder calcular la razón simple ponderada y sacar el resultado de nuestra empresa. Ahí sabremos si nuestra empresa está mejor o peor que el promedio del sector o de la industria que ustedes están analizando, ¿vale? Ya entendí. Ya, muchísimas gracias, profesora. Entonces, ahorita, por ejemplo, nada más nosotros haríamos lo de razón estándar internas, ¿no? Todas. Y ya en cuanto terminen nuestros compañeros, pues ya ahora sí que intercambiar la información para poder hacer la de todas las demás. Sí. Exactamente. Déjenme les proyecto a qué empresas les tocó, a quién, para que contacten a sus compañeros. Déjenme, abro mi archivo. Maestra, video lo va a subir a Classroom de la clase. Ajá, sí, hoy les subo los 2, el de ayer y el de hoy, ¿vale? Que Ok, todavía no gracias. se los había subido. Profesora, entonces en el valor de ponderación, nosotros asignamos la cantidad que consideremos, pero no debe rebasar el 100%. Ajá, exactamente. También hay otro candado, ninguna debe de tener menos del 5%.
Y ninguna debe tener menos del 5% porque entonces le estamos asignando una importancia muy pequeña. Y si es tan poco importante, pues ¿para qué lo agregamos? Mejor no lo agregamos. Entonces, no debe de ser ninguna de estas categorías o de estas razones menor al 5%, ni tampoco la suma de todas ellas debe de ser mayor al 100%. Siempre tiene Ok. que ser el mismo concepto, así como pone la prueba de ácido, siempre tiene que ser esa. Ajá, son las que ustedes decidan, ¿no? Ven que Ah, tenemos ajá. 12. Ustedes van a Ah. elegir 5, las que ustedes quieran. Pero si yo, por ejemplo, uso el índice de apalancamiento, tiene que ser el índice de apalancamiento para mis 3 empresas, para poder calcular la razón estándar. Y aquí Ajá. también tendrá que ser el índice de apalancamiento para mi empresa. Ajá. Ujú. Sí, sí, maestro. Pero aquí solo son 4, ¿no? 4 conceptos. Aquí solo son 4 porque son los que me cabían bien para que se vean con buen tamaño de letra, ¿no? Ah, vale. Pero, por ejemplo, si tenemos 5, pues entonces no podríamos asignar esta ponderación. A lo mejor al primero le asignamos el 20, al siguiente le asignamos otro 20, al siguiente le dejamos a lo mejor así el 35, al siguiente el 15, nos faltarían 10%, entonces a mi última razón le doy un 10%. O sea, de tal forma que la suma de estos no debe de rebasar el 100, ¿no? Porque el 100 es mi unidad, es mi entero. Entonces yo distribuyo los porcentajes de tal forma que me den máximo 100. También, por ejemplo, le podría asignar el mismo peso a todas las razones financieras. Era lo que le iba a preguntar, como son 5, podemos ponerle 20, Ajá. 20, 20, 20. Pero lo que yo les recomiendo es que no, porque además ustedes van a tener que explicar, ¿no? Dentro del texto ahí de su archivo de Excel, por qué eligieron esas ponderaciones. Yo les recomiendo que no asignen el 20, porque el 20 no habla de que nosotros conocemos nuestro sector. O sea, ¿por qué nosotros podemos asignar aquí? Pues porque ya lo conocemos y ya lo conocen. ¿Por qué lo conocen? O por lo menos conocen cuáles son las cuentas y las razones financieras importantes en su empresa, ¿no? Pues porque ya apliqué mis porcientos integrales. Ya sé que a lo mejor para mi empresa que se dedica al sector de tiendas departamentales, los inventarios es algo muy importante. Entonces yo voy a elegir aquí una razón financiera que me incluya inventarios, porque sé que para ese sector es importante los inventarios, ¿no? Ya sé, por ejemplo, que el sector que yo estoy analizando ahorita tienen problemillas de liquidez, ¿no? Esto que analizamos de las financieras en general. Entonces, sé que es una razón importante o que es un concepto importante para ese sector, pero ya sé que ahorita tiene problemas, ¿no? Entonces, a lo mejor no incluyo esa, pero si sé que la liquidez es sumamente importante para ese sector, entonces sí la incluyo, aún sabiendo que todas en general tienen un promedio bajo de liquidez. Entonces, ustedes van a tener que explicar por qué. Pues al índice de endeudamiento le dimos el 20%, porque en general ahorita todo el sector se encuentra endeudado, ¿no? O porque hay muy diferentes niveles de endeudamiento. Mientras una empresa tiene el 1%, otra empresa tiene el 120%. Entonces, justo esto es un buen ejercicio porque nos habla de qué también aprovechamos los métodos anteriores, qué también aprovechamos los porcientos integrales y pudimos obtener buena información de ese método, que también aprovechamos la aplicación de nuestras razones financieras, cómo eso nos ayuda a conocer mejor nuestra empresa y nuestro sector. Entonces, por eso es que no deben ustedes asignarle el mismo peso. Deben ustedes de dar muestra de que efectivamente entendieron los métodos anteriores y esos métodos anteriores les están ayudando a tener un criterio de qué es lo que es más relevante para su empresa en particular y para ese sector en particular. ¿Ok? Ok, entonces iba yo a proyectarles la lista, permítanme. Acá está. Ok, entonces a ver. En el sector de tiendas departamentales tenemos a Pablo con Liverpool, Araceli y Yasmín con Sanborns, Diego con Electra, Daira con Palacio de Hierro, ¿no? Para que de una vez ahí en el chat o en su grupo de WhatsApp se vayan poniendo de acuerdo en con quién van a intercambiar información. Después tenemos en los bancos, solamente son 3. Entonces tenemos a Ana con HSBC,
a Fabiola con Citigroup y a Sergio con Banorte, para que también de una vez intercambien teléfono o se pongan de acuerdo en un grupo de WhatsApp con sus compañeros. Después tenemos en el sector de transportación o transportes. Tenemos Aeroméxico que está trabajando Noé, Volaris que lo está trabajando Luis y TMM que lo está trabajando Betty, ¿vale? Para que también intercambien entre ustedes su correo o su teléfono y puedan hacer el intercambio de información, ¿vale? ¿Listo, chicos? 1, 2, 3. Son tres sectores nada más los que tenemos. Bien, lo dejamos entonces por ahora hasta aquí, pero sí váyanse poniendo por lo menos de acuerdo, chicos, de cuándo pueden hacer su intercambio de información, porque eso va a ser lo que van a tener que entregar como actividad este viernes, ¿vale? ¿Dudas, Hasta lo que preguntas vimos hasta hoy ahí? es el avance para el viernes. Ajá, exactamente, ¿no? Lo que vimos esta semana que son, pues prácticamente va a ser con de las, que son las razones financieras, la estándar, que lo vamos a ver aquí directamente en el indicador que ustedes en el índice que van a crear, y el índice, ¿vale? Entonces, dejo de compartir. Y listo, pues entonces por el día de hoy sería todo, y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Pero sí vayan haciendo por lo menos ya poniéndose de acuerdo en cuándo intercambian información, chicos. ¿Da que va? Sí, profesora, muchísimas gracias. Hasta Que luego. tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Igual, Gracias, maestra. Hasta Nos luego. vemos. Chao. Hasta luego, gracias.